Cotuí, que yo conocí cuando yo llegué en el 2012, cuando yo regresé, ahora cuando vine fuera del país de nuevo, yo lo veo totalmente transformado. Y por último, la información de la Oficina de Planificación y Estadística de la República Dominicana presenta números y presenta hechos que son irrefutables. O sea, por el hecho de tener esa operación, la bendición de tener una operación como esa en nuestro país, ha contribuido de manera significativa a nosotros mantener, los dominicanos, cierto nivel de estabilidad económica. La empresa ha intervenido en momentos, por ejemplo, la vacuna, que nosotros todos nos tuvimos que poner para poder abrir el país y abrir el turismo, no fueron gratis, fueron sumamente costosos. Y la empresa, por el aporte que hizo en ese momento, contribuyó a amortiguar el impacto que tenía esa vacuna a nuestra población. Entonces, la minería a nivel general, en mi opinión, lo que yo he visto, lo que yo he palpado, yo he trabajado en Chile, que es un país eminentemente minero, que todos los años su presupuesto presenta un superávit, no déficit, no tienen que coger prestado. Ellos les sobra dinero y lo ponen en una cuenta que lo especializan para continuar desarrollando su país. He trabajado en Argentina, en una provincia de Argentina que se llama San Juan, y es una provincia eminentemente minera. Hay 4 operaciones de mina de oro en San Juan, y es la provincia en el norte de Argentina que presenta los mejores índices de desarrollo y de progreso, fruto precisamente del aprovechamiento de sus riquezas. Tuve la bendición de trabajar en Australia, que es un país inmenso, un país desarrollado, y ellos están montados básicamente dentro de la infraestructura que le permite desarrollar sus recursos naturales. Entonces, nosotros, la conversación que debemos tener como país, no es comparar esto con aquello, no sí o no, es ver cómo nosotros podemos compaginar ambas cosas y sacarle el máximo provecho posible a ambos. No es el no, es cómo lo vamos a hacer de forma que nosotros nos aseguremos que sea sustentable, que sea ambientalmente responsable y que los recursos que genere, la mayoría de ellos se queden en el país, en las comunidades, para que sigan generando riqueza y como dominicanos nosotros podamos seguir avanzando por el camino de paz y de prosperidad que nosotros llevamos. O sea, a eso es que nosotros nos referimos. San Juan, por la dicha de Dios, tiene la suerte de tener un depósito como ese, que la conversación que nosotros queremos generar en la comunidad es que nos sentemos a discutir cómo nosotros vamos a sacar el máximo provecho posible de ese recurso, cómo lo vamos a hacer ambientalmente sustentable, cómo lo vamos a hacer socialmente sustentable, cómo nosotros le sacamos el mayor provecho posible en una comunidad que en los últimos años de medición de su índice de desarrollo, en lugar de ir avanzando, lo que va es decreciendo. Entonces tenemos una oportunidad tremenda para nosotros darle la vuelta a ese tema. No sé si me puedo explicar bien su consulta. Que determine esa viabilidad ambiental y social, que lo que dice cómo interactúa el proyecto con el ambiente y cómo interactúa el proyecto con la sociedad. Lo que estamos esperando es simplemente esas autorizaciones de parte del gobierno. En términos de empleo, nosotros el plan que tenemos actualmente son de generar alrededor de 1000 empleos de forma directa durante la etapa de construcción, que se contempla dure 2 años. O sea, son 2 años de estudios para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto, y posteriormente a eso son 2 años de construcción para el desarrollo de la mina y la construcción de la planta. O sea, estamos hablando de un horizonte de 4 años del proyecto, suponiendo que esa autorización, ese permiso se nos diera en el día de hoy. Durante los años de construcción serían 1000 empleos, y posteriormente, durante la operación, los siguientes 8 años, son 400 empleados de forma directa, trabajando en la mina, en nuestra nómina, pero por esos 400 empleados directos, el estándar en minería es que se generan 6 empleos indirectos por los servicios que tienen que proveerle a la mina, de transporte, de alimentación, de ropa, de mantenimientos y obviamente de proyectos y ampliaciones que normalmente se dan. Eso se tiene estimado en 2.400 empleos adicionales. O sea, estamos hablando de un impacto total durante la operación de unos 3.000 personas que estarían trabajando mínimo 8 años en la operación. Mira, el beneficio, no tengo el número en la mano actualmente. Nosotros tenemos que sumar diferentes
componentes, porque no es solamente el 5% del impuesto, no es solamente el 13% del impuesto, hay muchísimos otros componentes que se suman al impacto económico que va a tener un eventual proyecto Romero en San Juan. Un aproximado, no hay. Es que no te puedo decir, porque no, eso que tú me estás solicitando es una información que nosotros estamos haciendo, porque cuando empecemos a hablar con las personas, queremos hablarle con esos números, del impacto significativo que va a tener eso en la economía. Pero es significativo. De gasto, operación e inversión de 700 millones de dólares. Eso es lo que ustedes van a invertir. Correcto. Y aquí hay una presa, se llama la presa de Atillo, en el país, que es la única que le pasa a 3 minas que están en funcionamiento en la República Dominicana. Y ahí se hace turismo. Ahí yo he comido pescado, fui el otro día, estuve en unos botecitos. Y, oigan, es la única presa que le pasa a las 3 minas que están en producción, la de Cerro Maimón, de Colmidón, a la Barra y a la Falcon. Y me extrañé mucho el otro día que vi un programa de una emisora nacional donde estaba el señor presidente y el ministro de Agricultura en Cotuí, hablando de cómo ha ido desarrollando en los últimos años Cotuí su producción de arroz en el país. Pero también oigo algunas voces, como la de Hochi, no sé, se fue. Salió. Hablan y porque otro le dice, pero no porque han ido al lugar. Y la realidad es muy diferente en los sitios. Yo soy un ejemplo de eso. Yo tengo muchos años que salí de la radio y la televisión para dedicarme a la comunicación en la minería y he tenido la oportunidad, todos ustedes lo saben, de viajar al mundo con las empresas mineras y me he desarrollado. La verdad es que la minería revoluciona donde quiera que está positivamente y tiene la tecnología para hacerlo. Y bueno, porque hicieron la pregunta varias veces, este proyecto no va a utilizar ningún químico, no va a utilizar cianuro. Se hará un concentrado de oro, cobre y los otros metales que dijo el ingeniero, y esa pasta es la que se va a exportar y en otros países que son los que van a hacer esa separación. Aquí no se va a tocar el río. Este tema se ha politizado y la realidad de este tema es que la han cambiado y por eso el ingeniero está aquí, el ingeniero Luis Santana como nuevo CEO de la empresa, junto con nosotros, su equipo, y nosotros a través de ustedes, que por eso están aquí, vamos a llevar la voz que la gente no ha oído, que es la de la verdad, de lo que es este proyecto. Así que yo le agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí en esta convocatoria, aquí están todos prácticamente. Y para mí es un gran honor haberlo tenido aquí. Después iremos conversando más adelante. La empresa me sacó de mis otros trabajos y me trajo para acá. Así que yo voy a estar permanentemente con ustedes para que ustedes sean los promotores de la verdad de este proyecto. De lo que se llamaba la economía del coco, el azúcar, el cacao y el café. Hasta que no logramos como país entender que una economía de postre no desarrolla país, no fuimos capaces de desarrollar. Éramos un país pobre que recibía ayuda, un país subdesarrollado. Hoy nosotros somos un país de renta media, que ya no recibe ayuda y con una visión de desarrollo bien sustentada. ¿Qué pasó? Que transformamos nuestra economía de una economía eminentemente agrícola a una economía diversificada, donde se introdujo zona franca, turismo, industria, y hoy miren lo que somos. Hago la reflexión porque cuando nosotros vemos el último informe que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nos encontramos que la provincia de San Juan va rumbo a convertirse en la líder de las provincias más pobres del país. En los últimos 10 años, todos los indicadores han ido descreciendo. Entonces, cuando miramos, Pedernales tiene un plan de desarrollo que se va a sustentar en el aprovechamiento de su recurso natural. Pedernales tiene toda una vida y su población languidece porque no habían
identificado, no habían decidido utilizar su recurso natural de manera sostenible. Montecristi tiene un plan de desarrollo en base a turismo, energía, puerto. Dajabón tiene un plan enfocado a agricultura, comercio transnacional y un potencial proyectos mineros. De manera que esas tres provincias fronterizas, que eran la Cenicienta, tienen planes para desarrollarse. Elías Piña, no conozco cuál es el enfoque para salir de la pobreza. San Juan tiene dos opciones. O se decide a cambiar e incluir otras actividades económicas para poder cambiar esos índices de pobreza y de subdesarrollo que se acentúan cada vez más, o, por el contrario, sigue languideciendo con una población de más de un 13% de analfabetismo, con más de un 33% de los hogares con piso de tierra, sin servicio de agua potable, sin servicio sanitario, pero una población joven que cada vez emigra más, y por eso perdieron un diputado, pero esa población no encuentra qué hacer. La diferencia es un proyecto que se compromete con la provincia, a encaminar un plan de desarrollo sostenible que permita que la agricultura, que hace 2 o 3 años producía 5.8 millones de quintales, el año pasado produjo 3.2 millones de quintales. Una agricultura que cada vez es menos rentable porque no utiliza tecnología. Nosotros nos comprometemos a revertir ese proceso acompañando la producción agrícola para aumentarla como resultado de un buen plan de manejo de la cuenca, un buen plan de manejo de agua, un trabajo de manos con las asociaciones de regantes, un trabajo con un acuerdo con las asociaciones de desarrollo de la provincia para invertir esos recursos en las obras que requiere la provincia, pero sobre todo, la garantía de desarrollo. ¿Qué es lo único que necesitamos? ¿Qué es lo único que necesitamos? Y sobre la cual nosotros pedimos que debe haber consenso. Que se nos permita hacer los estudios de impactos ambientales y sociales. Si el impacto ambiental, si el estudio dice que el proyecto no es viable ambientalmente, nosotros renunciamos al proyecto. Si los estudios muestran que el proyecto es viable, ¿por qué nos vamos a oponer? ¿Por qué nos vamos a oponer? No se trata de agua o oro, se trata de agua y oro. Se trata de desarrollo, que significa agua más oro, porque significa agricultura más minería, que se ha desarrollado en Bonao. Busquen, que es la segunda provincia en términos de producción de arroz, y está ahí la minería. Busquen que no hay una cuenca más importante que la cuenca del río Yuna en términos de producción de energía, en términos de producción de agua, en términos de calidad de agua. Es la más cuidada que tiene el país. ¿Por qué? Porque donde está la minería acompaña ese proceso. Porque nosotros debemos decirle lo siguiente. Es verdad que la minería hasta los años 70, su desempeño ambiental no era lo mejor. Y de ahí las imputaciones que habían seguido. Pero la realidad hoy es que no hay ninguna industria que haya invertido más en términos de responsabilidad social, en términos de manejo ambiental, en términos de desarrollo de tecnología para cuidar el medio ambiente. Sobre todo para trabajar de mano con las comunidades. Así que la conclusión nuestra es la siguiente. Los invitamos a ustedes, que son los creadores de opinión, para que nos acompañen como veedores, para invitar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para invitar a la Academia de Ciencias, para invitar a todas las instituciones técnicas, incluyendo los ambientalistas, para que en ese proceso se conviertan en veedores y puedan ver cómo una empresa de prestigio internacional, que no lo va a poner en juego por 5 ni 10 millones de dólares, va a hacer un estudio que garantice la fidelidad del estudio, que garantice que se tomen en cuenta todas las posibles interacciones ambientales que pudiera tener el proyecto, de manera que él responda a las preocupaciones y que entonces, como resultado de esa aprobación social, porque no quisiéramos tampoco que luego del estudio no tuviéramos aprobación social. No tiene sentido la operación minera si no tiene una licencia social.
nosotros estamos a la disposición de ganarnos esa licencia social, pero para eso necesitamos, primero, hacer los estudios. Segundo, que ustedes sean veedores de esos estudios. Y tercero, que caminemos de mano. Esa es la exhortación final que nosotros como empresa le hacemos y que los invitamos a ustedes a acompañarnos en este proceso. Agradecido nuevo a ustedes por estar presentes acá. Lo invito a todos los colegas que se introduzcan en Google y vayan al periódico digital, El Nuevo Diario.